El método ha sido la segunda película que el Colegio de Economistas y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia ha proyectado en la Filmoteca Regional dentro del ciclo de Economía y Cine. En el posterior debate, moderado por Raquel Sanz, profesora de Recursos Humanos de la Universidad de Murcia, participaron Raúl Fernández, director de Recursos Humanos de Premium Ingredients, y Javier Soto, de Improvivencia, que es pedagogo y actor. Y es algo que funciona muy bien. Precisamente sacas al candidato de su zona de confort. En el fondo, cuando vamos buscando algo y pretendemos conseguirlo, hay mucha gente que actúa y entonces tiene un patrón y se ha preparado la entrevista. En los cursos que tú has dicho de preparación de entrevistas, hay algunos que van muy bien y hay otros que a lo mejor se asumen como patrones de conducta que tienes que hacer sí o sí. Y no fumes, y si te ofrecen tabaco, di que no, cosas de este tipo. Al final, esas cosas a veces las haces para sacar a la persona de contexto y otras veces es pura naturalidad. Yo suelo hacer muchas entrevistas comiendo, conduciendo, desayunando, paseando por la fábrica. En el fondo, tratas de intentar conocer a una persona en unas horas. Aunque en el último proceso hayas entrevistado a alguien 3 o 4 veces, máximo has hablado 4 o 5 personas. De los que estamos aquí, levantad la mano el que se casaría para toda la vida con su pareja, puede haber hablado 3 o 4 horas con ella. Ninguno. O sea, lo único que haces es intentar adivinar, intuir, que a lo mejor hay algo que conecta y algo que no conecta. Y cuando hay más cosas que conectan de las que no conectan, eliges. Y en el fondo, cuando una persona se ha incorporado a trabajar, tienes todo un proceso de meses, de años, hasta que te das cuenta que has acertado o no has acertado. Y por lo menos mi experiencia hasta la fecha está, lo tengo calculado, aproximadamente al 50%, entre las veces que he tomado una decisión intuitiva de estómago, de decir, esta persona me gusta, la quiero, y las veces que he tomado una decisión después de haber hecho una entrevista de selección al uso, una prueba psicotécnica, una segunda entrevista, que otro compañero, su responsable o su jefe directo haya visto, haya participado en las entrevistas, más o menos está ahí. O sea, no hay ni una intuición salvaje, ni un método Bronholm salvaje que te diga que esta es la perfección para elegir a alguien. Es un camino. Al final tienes que tomar una decisión porque hay un puesto para 8, 10 o 25 candidatos y la tomas. Pero unas veces aciertas y otras no. O sea, yo huyo de los estereotipos o de los clichés en los que dices, ahora los candidatos estupendos son los candidatos responsables con el medio ambiente y comprometidos con las causas, con el Fondo Monetario Internacional. Pues mira, depende de la empresa, depende del perfil, depende de la situación en la que estés. La iniciativa está muy bien, pero siempre hay que pensar antes de hablar, pensamos, ¿no? En el teatro lo aplicamos mucho eso. O sea, que improvisáis, pero no tanto. Hombre, lo espontáneo, que es curiosamente lo que dice mucho de uno, ¿vale? Lo espontáneo da muchísima información. Lo que pasa es que eso no quita que uno tenga grandes ideas, y esas ideas se piensan, ¿no? Aparte de que ocurran, se piensan. El trabajo en equipo, la comunicación, ser suelto. Impartiendo talleres de hablar en público, comunicación de cara a la búsqueda de empleo y todo eso, nos damos también cuenta de que hay un margen muy amplio de artificialidad, ¿no? Nos encontramos con alumnos, futuros candidatos potenciales para un puesto de trabajo, que controlan muy bien su comunicación no verbal, su comunicación verbal, que emplean un tono de hablar muy adecuado, que pronuncian cada palabra y cada sílaba, que parece que no son de Murcia, ¿vale? Son perfectos, pero en esas 9 horas que estamos de taller de formación con esa persona, es imposible saber quién es, ¿vale? Esa conexión. Y hay personas que hacen el camino a la inversa. Voy a trabajarme las competencias según el manual de competencia no verbal, no sé qué, no sé cuánto, pero quién eres tú, ¿no? Y cómo, en función de cómo seas tú, se define mucho tu relación con el mundo y con tu jefe, con los compañeros de trabajo. Y ese artificio, pienso, de mi experiencia en recursos humanos, se ve mucho en las entrevistas, ¿no? Pero sí pienso que las dinámicas de grupo deberían de estandarizarse y lo están ya de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, las empresas buscamos siempre evidentemente la productividad en tiempo, en dinero, y depende del tamaño. Yo he trabajado siempre en empresas medianas, de
desde 40, 50 empleados hasta no más de 200, 180 si no recuerdo mal, 185 fuimos en una ocasión. Sé que empresas que hacen este tipo de dinámicas son empresas mucho más grandes, que tienen una posibilidad económica más fuerte y bueno, pues se permiten disponer de un tiempo, de un equipo, porque todo eso que se ve ahí en la película son 2 horas, pero hay que preparar eso, ejecutarlo, evaluarlo, etcétera, etcétera, también lleva su tiempo, ¿no? Y muchas veces prima la rapidez porque tengo una persona que se me ha ido y tengo que cubrir el puesto. Que cuanto más avanzas, va surgiendo esa honestidad, ¿no? Y luego te encuentras a los grandes que, nada, humildad, y hace falta, porque nos queda mucho por aprender todo el tiempo. Decía Borja Vilaseca, que supongo que es un autor que conocéis, ¿no? Que decía que estamos siendo educados en el sistema educativo actual para un mundo que ya no existe. Es decir, ese desfase tan grande, o sea que la capacidad es decir, las actuales facultades, máster tal, lleva un desfase tremendo. Por lo tanto, la capacidad que debemos tener como profesionales que se adaptan, que siguen investigando, que siguen teniendo ese espíritu de mejora fundamental que sigue existiendo. Probablemente muchos más temas que se nos salen, ¿no? Porque está detrás pues toda esa manifestación contra el FMI, no lo sé, incluso desde el aspecto más psicológico hasta puede interesar identificar, perfiles, estereotipos de personas, de cómo interactuamos cuando estamos tensos, lo que sale de nosotros mismos, que a veces es lo peor. En fin, yo creo que se podrían comentar muchas cosas, pero es muy tarde.